Oramos. Aleluya, gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a la iglesia. Amén. ¿Cuántos están recibiendo de parte de Dios en esta tarde? Dios está presente. Cierra tus ojos unos momentos. Vamos a continuar orando unos minutos más. Señor Dios, Padre, en tu presencia, oh Dios, queremos, Señor, continuar regocijándonos, Señor, alegrándonos en ti, oh Dios. Queremos, Señor, estar con el corazón, oh Dios, receptivo, Señor, a todo aquello que tú tienes, Señor, en esta noche para nosotros, Señor. Yo sé que ya tú has estado ministrando, oh Dios, desde el inicio, pero no nos conformamos, queremos más, oh Dios. Queremos más de tu presencia, queremos más, Señor, de ti. Ven, Señor, a ministrarnos a través de tu palabra, oh Dios, en estos minutos, oh Dios, que quedan. Que, Padre amado, Señor, podamos estar, Señor, con nuestra mente, nuestro corazón, totalmente enfocados en ti, oh Dios, en tu presencia, en tu palabra. Danos el entendimiento para entenderla, oh Dios, papá. Usa mi vida, Señor, para poder transmitirla de una forma sencilla, entendible, Señor, Padre amado. Pero sabemos que tu palabra, por más sencilla, Señor, que sea, es poderosa para transformar nuestra vida, nuestra historia, para transformarnos, Señor, completamente para gloria de tu nombre, Señor, papá. Oh Padre, nos encomendamos a ti en este momento y te decimos que continúes hablándonos, Señor papá. Gracias te damos por este tiempo, Señor, porque es un privilegio servirte, es un privilegio estar en tu casa, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Está allí la iglesia. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nuevamente, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y ahora abra su Biblia allí en el mismo Hebreo, en el capítulo 8, versículo 6. Y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 7:22 y Hebreos capítulo 8, versículo 6. Puede sentarse, mi hermano, glorificando al Señor. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Meditaba bastante sobre la excelencia de Cristo, de nuestro Señor. La excelencia y la supremacía de Cristo en todo lo que se refiere al plan de Dios. En el libro de Hebreos vamos a encontrar esa aclaración por parte del autor. La carta de los Hebreos no sabe quién la escribió. Sabemos que fue inspirada por Dios, pero no sabemos el autor. Unos le atribuyen al apóstol Pablo, otros le atribuyen a que fue Timoteo, otros atribuyen que inclusive haya sido Priscila y Aquiles. Pero todo queda descartado, según los estudiosos, por muy parecido que sea, en pequeños detalles no cuadra. Inclusive para Timoteo es muy antes
darlo como el escritor de la carta. Pero lo importante no es quién lo haya escrito. Lo importante es el mensaje que Dios nos ha dejado aquí en la carta a los Hebreos. Y habla sobre la superioridad de Cristo y su obra redentora frente al sistema religioso que Dios había establecido en el Antiguo Pacto. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto que Dios tendría con su pueblo por medio de Jesucristo. Y eso es lo que quiero recalcar hoy día, iglesia. Dejar bien claro en los pocos minutos que nos quedan, porque ya la hora se ha avanzado. Poder dejar en su corazón que usted pueda entender realmente la excelencia que representa a nuestro Señor, la excelencia de su sacrificio. Muchas veces no damos el valor necesario al sacrificio de Cristo, o no entendemos, tan solamente vagamente en nuestra mente es, Él vino y murió, fue el Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario. Pero no entendemos la magnitud, no entendemos realmente lo que significa para nosotros. Ahora le puedo preguntar yo, y vino Cristo y murió por nuestros pecados porque estábamos separados de la gloria de Dios, porque así lo dice su palabra. Pero dice la palabra que nos salvó, nos libró de algo. Y si yo pregunto a la iglesia, ¿de qué nos ha librado el Señor? ¿Cuál es su respuesta? Algunos dicen del infierno. Sí, del infierno. ¿Qué más? De la ira venidera, de aquello que va a ser derramado, de una eternidad sin Dios, de una muerte eterna, porque hoy vivimos una muerte de separación temporal. Estamos en la primer muerte, en la que es tan solamente temporal, la separación de Dios. Pero hay algo que viene mucho peor, que es la muerte eterna, donde vamos a estar separados de Él eternamente, ya sin esperanza, ya sin un mejor día por venir. ¿Por qué? Porque la palabra ya se ha de haber cumplido. Todo lo que está escrito se ha de haber cumplido. Y ya no va a haber más nada. Simplemente vamos a estar en un lugar eternamente separados de Dios y su presencia. Y es ahí donde tenemos que entender la excelencia y la supremacía de Cristo. Lo que Él hizo. Porque en Él ha sido obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también es mediador de un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Y algunos puntos importantes que podemos rescatar a nosotros que estamos leyendo un poco allí la palabra. Si usted está acompañando la lectura, el plan de lectura, hemos estado leyendo Génesis, la creación, de cómo Dios llamó a Abraham y le dije: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, de cómo agarró y Dios fue creciendo el pueblo, la semiente de Abraham, los descendientes de Abraham, Jacob, Isaac, y después fueron llevados a Egipto y pasaron 430 años esclavos en Egipto. Y cuando Dios decide levantar a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, y cuando entran al desierto, porque Dios quería un pueblo, primeramente quería un pueblo para Él, quería habitar en medio de su pueblo, estar con su pueblo, quería habitar en medio de su pueblo. Segundo, vemos a un Dios que Él dice: yo soy santo por cuanto quiero un pueblo santo también que me adore. Quiero un pueblo santo que esté separado, un pueblo que esté consagrado, un pueblo que esté apartado para mí. Otra cosa también es que Él comienza a dejar las leyes estipuladas por Dios, tanto civiles, ceremoniales, morales. Establece dentro del pueblo leyes que el pueblo debería cumplir, debería llevar a cabo. Y como estábamos leyendo el mes pasado, la semana pasada leíamos Levítico, hoy estamos en Números, pero cuando leíamos Levítico veíamos las leyes que Dios estipulaba, el orden del sacrificio, los sacrificios que había. Y no sé usted, hermano, pero yo me ponía a pensar realmente y digo: tenemos un Dios de estándares muy elevados. Por lo general nosotros tendemos a
a tener estándares tan bajos. En cosas tan simples, a veces para arreglar algo, no necesariamente buscamos la pieza original. Si podemos buscar algo chino, podemos buscar algo de Temu, de Shein, que pueda satisfacer una herramienta. Pero con Dios no es así. Con Dios no se puede colocar una pieza fallada, no se podía llevar de ofrenda un cabrito con defecto, un cabrito con una mancha. No, tenía que ser perfecto como Dios lo estipuló. Inclusive le dijo a Moisés cuando le dio los planos del tabernáculo, porque el tabernáculo era el lugar donde Dios iba a habitar, donde Dios iba a estar en medio de su pueblo. Le mostró a Moisés, le dio los planes y le dijo: haz conforme al modelo, se te ha enseñado. Dios es un Dios de detalle, es un Dios perfecto, es un Dios santo. Y por más cargoso que uno lee Levítico y dice: no, que aquí, que allá, pero es un Dios con estándares tan elevados. Y a medida que uno lee eso, uno empieza a ver el Nuevo Testamento y a ver a lo que vino Cristo, porque Cristo dijo: yo he venido para cumplir la ley. ¿Qué entendemos cuando Él dijo: vine para cumplir la ley? Y muchas veces tenemos una respuesta tan vaga, porque no se refiere a, decimos no, porque vino a cumplir las leyes, los mandamientos. No. Él vino a cumplir la ley, la profecía, todo lo que se profetizó para su venida. Él vino a cumplir todo. Todo, no hubo ninguna promesa, ninguna profecía acerca del Mesías que Él no hubiese venido a cumplir. Él vino a completar la ley. Se fue a la iglesia. Él vino para cumplir aquello que se había profetizado por Él. Y vamos a ver rápidamente a lo largo allí en Hebreos. Primeramente, como hemos leído en el capítulo 7, Él dice que Cristo es el garante. Garante es el que asegura su validez y su cumplimiento con su propia vida. Porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios había estipulado leyes ceremoniales. Entonces para acercarse a Dios, el sacerdote tenía que agarrar y ofrecer sacrificios. Primeramente tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Por su propio pecado. Para después ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Y ni siquiera el pueblo podía entrar al lugar santísimo. Estaban alrededor de la tienda. Estaban separados de Dios. Y la palabra dice: aquel que haga lo contrario o aquel que no cumpla será cortado del pueblo. Y era así, era radical. El Antiguo Testamento se vivía en tiempos radicales. Aquel que desobedecía muere irreversiblemente. Aquel que era encontrado cometiendo alguna falta delante de Dios moría irreversiblemente. No había conversación con Dios. Inclusive un caso ahí, leíamos estos días ahí en Números, donde una persona se acerca a un hombre que había desobedecido, pero fue sincero y confesó su pecado. Y Moisés le dijo: déjame, voy a consultar a Dios. Y Moisés fue y consultó a Dios y le dijo: sáquenlo ante las personas y apedréenlo para que muera. Y uno puede decir: wow, qué Dios tan injusto. No, tenemos un Dios de estándares elevados. Estamos acostumbrados a hacerlo a nuestra manera. Estamos acostumbrados a lo pirata. Estamos acostumbrados a lo distorsionado. Es por eso que el sacrificio de Jesucristo cobra un valor incalculable. Cobra un valor incalculable porque Él viene a ser garante de ese sacrificio. Él dice: yo doy mi vida, nadie la quita, yo la doy, dice. Y Él mismo es garante. Él mismo dice: hey, con esto es suficiente. Yo garantizo que con este sacrificio, con entregar mi vida es suficiente
para que sus pecados sean perdonados, para que puedan acercarse al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a no ser por mí. Él es garante. Él garantiza. Es muy diferente. Nosotros somos, nos dicen, a ver, ¿quién quiere ser Joshonín de alguien? Todos huimos, ¿no? Nadie quiere ser Joshonín. Pero Él dice, yo aparte de ser el sacerdote, soy la ofrenda y soy el garante. Soy el sacerdote, el sumo sacerdote. Porque en la antigüedad solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Nadie más. Hoy en día, gracias a Cristo que Él es el sumo sacerdote, Él es el garante, podemos entrar a la presencia de Dios. Y ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios de animales una y otra vez. Porque tenían que ofrecer todos los días un sacrificio a la mañana, un sacrificio a la tarde. Tenían que ofrecer ofrendas de holocausto, que simbolizaba la entrega total a Dios. La ofrenda de expiación, que era por el perdón de los pecados. La ofrenda de paz, cuando hacíamos las paces con Dios o con nuestros hermanos. Eran ritos que hoy no son necesarios, porque Cristo es perfecto y Él lo cumplió a su cabalidad. La excelencia de Cristo, mi hermano. La excelencia de Cristo. Ahí en Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte no podían continuar, porque el sacerdote que era levantado tenía sus días contados. Envejecía, moría y era levantado un nuevo sacerdote. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, inmutable, que no cambia, que se mantiene. Lo que Él dice, Él es garante de eso. No va a cambiar. Porque por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, por tener un sacerdocio inmutable que no cambia, Él puede también salvar perpetuamente. Él salva perpetuamente, Él intercede por nosotros al Padre. Podemos vivir siempre delante de su presencia gracias a Él. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, es decir, que Cristo venga nos convenía, hermano, era necesario, lo necesitábamos. Porque es santo, es inocente, dice, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo una sola vez. Nos convenía, lo necesitábamos. Estábamos apartados, estábamos muertos, separados. Después entramos a un tiempo intertestamentario. Durante 400 años Dios no levantó profetas, Dios no habló. Hasta que se levantó un Juan el Bautista en el desierto y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse. Era la señal de que el Mesías ya estaba llegando. Yo no soy el Cristo, Dios, pero el que viene después de mí lo bautizará con fuego. Él es el mediador. En Hebreos 8:6 dice que Él es el mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que Jesucristo, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Solo Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. En el Antiguo Testamento Moisés hizo esa función. Fue mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Todo lo que Dios hablaba al pueblo, primero lo hablaba a Moisés y Moisés iba y hablaba al pueblo.
aún así el pueblo murmuraba y se quejaba. Y como hablaba la hermana Ana, la diaconisa Ana, a veces podemos pensar un momento de ira. Pero formaba parte del propósito de Dios. Porque si no nos hubiéramos encontrado con un Moisés perfecto, entonces no hubiera necesidad de un Cristo. Moisés era fallo. Pero Cristo no. Por eso es que es el mediador perpetuo entre Dios y los hombres. Él es el camino a Dios. Hay un ministerio más excelente en Jesús, porque ejerce un sacerdocio celestial, no terrenal. Porque todo lo que Moisés recibió es algo que está en el cielo, el sacerdocio. Y Cristo viene y ejerce un sacerdocio celestial, no terrenal, porque Él ya no habita en templos hechos por hombre. Él habita aquí y ahora somos templo del Dios viviente. Ya no es un templo, ya no es esta pared, ya no está dividido en lugar santo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, donde solo los levitas tenían acceso al atrio, donde solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y donde solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Hoy usted y yo, dice la palabra en Hebreos 4, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que se compadece por nuestras debilidades, que está allí para auxiliarnos, que está allí para ampararnos, que está allí para darnos fuerza. Ese es el Cristo. La excelencia y la supremacía de Cristo. Y podemos leerlo, después leas en su casa Hebreos. Hebreos comienza en el capítulo 1 dejando bien claro que Cristo es superior a los ángeles. Hebreos capítulo 1 versículo 4 dice que Cristo es superior a los ángeles porque recibió un nombre que está por encima de cualquiera. Entonces comienza abordando un tema, comienza abordando todo. ¿Por qué? Porque no tenemos que endiosar a hombres. Y Dios quiso dejar bien claro, Él es superior a los ángeles. Porque hasta el día de hoy los judíos siguen agarrados y aferrados a las leyes mosaicas. Porque ya Cristo las cumplió, no es necesario. Cristo es superior a Moisés, lo deja bien claro. En Hebreos capítulo 3, si lo puede poner allí, Hebreos 3 del 1 al 6, deja bien claro, porque Moisés fue siervo, pero Cristo es hijo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Mire, Él es el apóstol, es el enviado de Dios, porque apóstol significa enviado. Él fue enviado por Dios a cumplir algo, el cual fue fiel al que le designó a Dios, porque Él le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo? Para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel, ¿cómo? Sobre la casa de Dios, cuya casa somos, ¿no? Oh, aleluya. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Cristo es mayor, Cristo es supremo, la excelencia de Cristo. Moisés fue fiel como siervo. Si él fue siervo en la casa de Dios, él administró lo que Dios le dio. Pero Cristo es hijo, Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de su vida. Aleluya. Cristo es superior al ministerio sacerdotal. Hebreos 5, versículo 1.
Pero porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. Hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, que eran hombres, eran humanos. Por eso dice, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, es decir, yo no puedo decir yo voy a ser sacerdote. En esos tiempos no era que uno decía yo voy a ser sacerdote. No podía, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios no le dijo eso a los ángeles, Dios no le dijo eso a Moisés, se lo dijo a Cristo. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Solo aparece una vez en la Biblia, prefigurando a Cristo, al que habría de venir. No era Cristo, pero figuraba, era una prefiguración de Cristo. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, porque el sacerdocio levítico de Aarón acarreaba maldición. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, cuando vemos ahí en ese pasaje, creo que es Génesis 14, cuando aparece en el sacerdocio de Melquisedec, hay alimento, hay vino, hay pan y bendición. En Cristo hay bendición, hay alimento. Es alimento espiritual, hay providencia de parte de Dios. Entonces el Antiguo Testamento dependía de sacrificios repetitivos de animales. El nuevo pacto depende únicamente de Cristo, ya no basada en las limitaciones de las leyes mosaicas, sino en su gracia, porque hoy vivimos tiempo de gracia. Tiempo de gracia, somos salvos por gracia. O alguien viene aquí con su cabrito, con su chivito para espiar. No. Ella lo pagó. Ella lo pagó todo. Y le dio un significado aún mayor a la ley. Porque antes, solo por darles un ejemplo, aquel que era sorprendido en adulterio muere irremisiblemente, se ha sacado y apedreado del pueblo. Pero Jesús vino y dijo que no es solo necesario ir y hacerlo, sino que aquel que mira a la mujer del prójimo y la codicia, ya comete adulterio en el corazón. ¿Usted ve cómo son los estándares elevados de Dios? Es por eso que usted y yo necesitamos de la excelencia de Cristo. Es por eso que usted y yo necesitamos valorar ese sacrificio, honrar, amar a Cristo. ¿Sabe? Cuando amamos a Cristo, hermanos, cuando entendemos su amor, con esto no quiero yo juzgar y decirle a usted no lo ama, no, hermano. Pero cuando amamos a Cristo, quiero que usted entienda algo. Eso no nos deja libre del pecado, nos deja libre de equivocarnos. Pero cuando amamos a Cristo, ese amor nos lleva a no lastimarlo el corazón de Él. Porque cuando usted ama, no quiere lastimar, no quiere herir. Hay veces que sí lo hacemos porque se nos salió de control la situación, pero no es lo que deseamos. Es lo mismo cuando entendemos la gracia de Dios. No se trata de que yo no lo tengo que hacer porque si no me voy a ir al infierno. No, se trata de yo no lo quiero hacer porque no quiero entristecer el corazón de mi Señor. Es la diferencia.
Aquí lo hago por temor. Eso es lo que llevaba la ley, llevaba condenación, llevaba temor. Porque era un rayo, éramos fulminados, un piedrazo. La gracia no, Cristo me amó y yo lo amo, entonces no quiero lastimar el corazón, no quiero deshonrar el sacrificio que Él hizo, no quiero pisotear la sangre de mi Señor. Es diferente. Y no es que haya cambiado los estándares de Dios. Dios sigue siendo santo, sigue. Dios sigue queriendo un pueblo santo, sigue. Dios quiere seguir habitando en medio del pueblo, sigue. Y habita. Hoy ya usted no necesita ir a un tabernáculo de reunión para encontrar la presencia. Eso no quiere decir que no congregue. Así que no me diga, porque la misma carta de Hebreos, te lo voy a leer para que después no usted me saque fuera de contexto las cosas. Dice, porque la carta de los Hebreos habla de la supremacía de Cristo, deja bien en claro quién es Cristo. Y después habla de la fe, nos motiva a perseverar en la fe. Y es ahí donde entramos a Hebreos, lo que es capítulo 10, capítulo 11, al deberes cristianos. Y el 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió Cristo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces pero ahora todo gozamos de la presencia del Señor. Ahora, en el antiguo pacto solo eran escogidos. Hoy todos somos escogidos para entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Hoy usted tiene acceso al lugar santísimo. Hoy usted tiene acceso a su presencia. Y hoy la salvación es universal, el llamado es universal. Ya no es tan solamente para el pueblo judío, sino para el griego, para todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Eso vino Cristo. A eso vino Cristo. La excelencia de mi Señor. Cuando entendemos, hermano, ¿sabe por qué muchas veces tenemos a un Jesús en una caja? O lo tenemos a Jesús en un papel, en una estampa. O lo tenemos en un crucifijo. Ese no es nuestro Señor. Es porque no hemos entendido el sacrificio. No hemos entendido quién es Cristo. Lo que Él hizo. Y solo lo llegamos a entender cuando leemos su palabra. Porque a medida que vamos leyendo, se abre. Porque ya está revelado. En el Antiguo Testamento los profetas recibieron porciones de revelación. Porciones. En el nuevo pacto en Cristo fue revelado todo. No fue porción. Fue todo, fue completo. El Espíritu Santo era derramado en porciones solo para cumplir el propósito y volvía a Dios. Hoy el Espíritu Santo habita en su corazón. Hoy el Espíritu Santo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu de toda verdad, y Él los guiará a toda verdad. Ese es mi Señor, ese es su Señor. La excelencia que a partir de hoy usted pueda verlo diferente. El próximo domingo es Santa Cena, iglesia. Que usted pueda sentarse a la mesa de una manera diferente, valorando el pan que simboliza el cuerpo del Señor, que fue estrujado, mayugado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice. La copa, el vino que simboliza su sangre derramada en la cruz del Calvario. Valemos precio de sangre. Antes era un cabrito, el unigénito, el Hijo de Dios se entregó por amor de nosotros. No es poca cosa. Ahora comienza a tener más sentido. Ahora tenemos a darle un valor más. Wow. Antes el sacerdote tenía que hacer todo ese protocolo. Hoy ya no es necesario.
Hoy puedo con un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón arrepentido, puedo acercarme a Él. Gracias a mi Señor. Póngase de pie, hermano.